Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver un poquito el solucionario de los ejercicios tipo prueba. Entonces vamos a partir por el ejercicio uno, recordando el enunciado, ¿verdad? Que es desarrollar este programa que a través de un menú de opciones permita gestionar el ingreso de automóviles a una planta de revisión técnica. Hay que tener una clase principal que depende de la clase métodos. Entonces ya tenemos dos clases para su funcionamiento, la cual a su vez se compone de la clase automóviles, que es una especificación de vehículo. Entonces serían cuatro clases: principal, métodos, automóviles y vehículos. La clase principal tiene un objeto que instancia hacia métodos y además posee un método propio, que ahí faltaba algo en el enunciado que se tenía que decir ejecutar programa. ¿Ya? La clase métodos cuenta con un objeto del tipo automóvil y una lista para almacenar objetos del tipo automóvil. Además posee variables que ayudan de manera temporal a la captura de datos en el ingreso y estas nacen a partir de los atributos definidos en las clases vehículos y automóvil. Además posee los métodos ingresar auto, revisar auto, salir y error. La clase automóvil tiene código, modelo y año, mientras que vehículo posee tipo. Hay que definir los métodos mínimos para cada clase y, por otra parte, ¿verdad? Tener un objeto del tipo automóvil que hay que crearlo con ejemplos de valores posibles. Entonces vamos revisando el ejercicio paso a paso. Entonces vamos a crear, como ya lo habíamos visto, siempre hay que traer los diagramas para las clases. Entonces vamos a tener una clase vehículo. Necesitamos tener también una segunda clase que tiene que ser automóvil, ¿verdad? Después tenemos que tener una clase que ya nos dicen que tiene que ser métodos. Y por último tenemos que tener la clase principal, ¿ya? Que serían las cuatro clases que están eh, de acuerdo al ejercicio. ¿Ya? Segundo, teníamos que evaluar si es que encontrábamos algún tipo de herencia para poder desplegar inmediatamente el conector. Entonces, en este caso, sabemos que por enunciado, que la clase automóviles es una especificación de la clase vehículo. Entonces la clase vehículo es la clase madre o superclase y automóvil es la clase derivada. Entonces tenemos que buscar acá nuestro conector de herencia, ¿verdad? Para poder hacer el proceso, ¿no es cierto?, de marcar la herencia. Vamos a buscar dónde se perdió la flechita acá, que la teníamos por aquí. Eh, Acá está, la flechita de herencia. ¿Ya? Entonces tenemos acá herencia desde la clase vehículo. ¿Ya? Ese extends lo podemos borrar porque no dice nada. ¿Ya? Ya tenemos ahí, entonces después, como ya tenemos establecido eso, podemos seguir desarrollando, como lo decíamos, ¿verdad? Indicando los distintos atributos. Entonces, en la clase vehículo tiene que haber tipo, entonces tiene que ser tipo, vamos a poner acá, va a ser un str. Automóvil tiene que tener un código, que va a ser un int. Después tiene que tener también lo siguiente, necesitamos agregar acá un modelo de tipo str. ¿Ya? Después tenemos que agregar acá un año, ¿verdad? Le vamos a poner acá año de tipo int. ¿Ya? Después, en el caso de la clase principal, tiene un objeto m del tipo métodos. Y en métodos tenemos hartos atributos más que agregar. Acá en métodos, por ejemplo, de acuerdo a lo que tenemos, tiene que tener al menos un objeto de la clase automóvil a automóvil, porque es el que nos va a permitir crear los nuevos automóviles. ¿Ya? Después tenemos acá tenemos que tener una lista. ¿Ya? Entonces la voy a dar lista, y tiene que ser de tipo lista, ponemos corchete vacío. Otra cosa que necesitamos variables auxiliares para el ingreso de los datos, entonces necesitamos un código, un code, le vamos a poner int ahí. Necesitamos también mod para el modelo, tiene que ser de tipo str. Y vamos a tener acá a año, que es el auxiliar para el año. ¿Ya?
Em, ok, ya. Después vamos a... ahí ya tendríamos todos los atributos. Ahora podemos empezar a desplegar algunos métodos. Bueno, obviamente partamos por acá. Vehículo tiene que tener su constructor. Vehículo, ¿ya? Todos tienen que tener su constructor, así que podemos inmediatamente desplegar los constructores porque es lo mínimo que tiene que tener acá. Igual que métodos. Y acá principal también tiene que tener su constructor principal. ¿Ya? Em, Al menos esos métodos tienen que estar aquí, nos faltaron los paréntesis. ¿Ya? Después sigamos con lo- los, los métodos mínimos que tienen que tener, que son los constructores, los get y los set. Entonces, en este caso, aquí habría que tener un set tipo que recibe tipo de str y necesitamos también, ahí sí, y acá necesitamos el get tipo que tiene que devolver un str. Acá en automóvil vamos a tener más get y set que establecer porque vamos a necesitar el set código que recibe código de tipo int como parámetro. Después necesitamos el get código que devuelve un int. Después necesitamos acá el set modelo, ¿ya? Recibe modelo str ahí como parámetro. Después necesitamos el get modelo que no recibe ningún parámetro pero devuelve un str. Y después acá necesitamos el set año, recibe año int como parámetro. Y el get año que tenemos que tener acá, que tiene que, no recibe parámetro, pero tiene que devolver int. ¿Ya? Con eso deberíamos estar acá listos. ¿Ya? Después para la clase métodos, lo que vamos a necesitar acá es agregar los métodos que nos pidieron acá porque nos solicitaban que tenía que tener un método ingresar auto, tiene que tener un método también revisar auto y tiene que tener un método error y un método salir. Entonces, este va a ser error y este va a tener que hacer salir. ¿Ya? Y ahí estarían los métodos de la clase métodos. ¿Ya? Y en el principal nos faltaría solamente agregar el ejecutar programa que se indicaba que tenía que tener. ¿Ya? Ya, entonces acá lo único que nos falta son las relaciones. ¿Ya? Entonces, según enunciado, la clase principal depende de la clase métodos. Entonces, como lo ya hemos visto en clase, tenemos que utilizar este conector de dependencia y la flecha tendría que estar desde principal hacia métodos. Y acá ese use lo podemos borrar. O sea, ahí tendríamos la relación de dependencia con ellos. Y la única que nos falta es como la relación entre automóvil y métodos. ¿Ya? Y en ese caso, lo que tenemos es una composición, ¿ya? Porque en el fondo los automóviles se forman parte o se van agregando a la lista de almacenamiento en método eh, en la medida que se van creando, ¿ya? En la medida que se van creando. Entonces, acá tenemos composición. Y bueno, acá en términos de cardinalidad, esto tendría que ser del tipo 1 a muchos, porque puedes tener un automóvil como mínimo y muchos automóviles agregados a la lista. ¿Ya? Ya. Con eso estaría resuelto el diagrama que corresponde al primer ejercicio. Ya. Tuve que editar el video porque lo corté antes de tiempo y se me olvidó la última parte que teníamos que ver, crear un objeto del tipo automóvil con ejemplos de valores posibles.
Entonces vamos a tener que tomar este objeto y crear el diagrama objeto. Entonces acá A2.automóvil, ya, porque es un objeto de la clase automóvil, y colocar acá los valores, en este caso los valores posibles. Por ejemplo, código, se coloca código 2.str, int en este caso, perdón, igual, no sé, 1. Después acá tiene que ir modelo 2.str igual versa, por ejemplo, y finalmente año 2.int igual 2022. ¿Ya? Y ese sería el diagrama de objeto que habría que anexar en esto. ¿Ya? Ahí estamos con el ejercicio completo.